Muy bien, muchas gracias, Carles. Bueno, yo me gustaría entrar en materia. Yo creo que una gran preocupación social es lo que también ahora mismo comentaba Carles. Yo creo que más de los ponentes lo han recogido también en su exposición. Pero, en definitiva, yo creo que lo que está en la calle es por qué no se ha llegado a un acuerdo y, sobre todo, lo que me gustaría es que cada uno de los cuatro intentara avanzar lo más posible y explicaros a todos cuándo creéis que realmente se va a poder llegar a un acuerdo. Os lo digo porque el tiempo de discusiones del Pacto de Toledo es muy caro. El déficit de la Seguridad Social va por 18.000 millones cada año y yo creo que no tenemos tampoco mucho margen para seguir estando sin un acuerdo político, como decía también Carles, de amplio espectro y que eso le pueda garantizar una durabilidad y una mayor tranquilidad también a la sociedad. Entonces, si os parece, empezamos por ahí. ¿Cuándo creéis que va a poder llegarse a un acuerdo, pese a la situación, y tú también comentabas, Sergio, de nuevos partidos y, evidentemente, un panorama político más complejo? Pero la sociedad demanda un acuerdo y tenéis vosotros la responsabilidad de llegar a él, ¿no? Sí, hombre, yo creo que estamos trabajando mucho. O sea, la Comisión del Pacto de Toledo probablemente, y me puedo arriesgar y no me confundiré, será la comisión que más se está reuniendo en el Congreso de los Diputados. Reuniones públicas, reuniones menos públicas. Es decir, se está trabajando mucho. Llegamos a trabajar en los pasillos durante los plenos para intentar buscar una solución. Lógicamente, primero, pues lo que comentaba, ¿no? Creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos los partidos políticos por intentar comprender que los acuerdos y los consensos suponen casi siempre, por no decir siempre, ciertas renuncias y aquí pues no es que le vaya a echar una mano, ¿no?, al Partido Popular, pero es cierto que, por ejemplo, se hablaba de la reforma del año 2013. Creo que el Partido Popular aquí ha sido generoso y ha entendido que todos los demás partidos políticos entendíamos, y perdón por la redundancia, que esa reforma en el índice de revalorización de pensiones fue hecha de espaldas al Pacto de Toledo, fue hecha sin el consenso de la Cámara y que probablemente los ajustes que todos queremos y que todos entendemos que necesita el sistema de pensiones no deben recaer sobre la gente que ya tiene margen de maniobra, y se ha hablado aquí en las diferentes ponencias. Nosotros aquí hemos defendido que mientras tengamos otras fórmulas para intentar ajustar o llevar a cabo las reformas paramétricas en el sistema que tenemos, que no sean que los ajustes tengan que recaer sobre las personas que ya están jubiladas, que van a perder, según todas las proyecciones, todos los informes que tenemos de los organismos, entre un 20 y un 30% de su pensión en los próximos 20 años. Esa era una mala idea. El Partido Popular lo entendió y dijo, bueno, vamos a hablar. Pero claro, igual que el Partido Popular entendió esto, tenemos otros partidos políticos que tienen que dejar de hacer demagogia desde nuestro punto de vista, ¿no? Y que tienen que entender que no vamos a solucionar esto volviendo a los años 70 y volviendo a las fórmulas de los años 70, ¿no? Y por lo tanto, creo que ahí, pues bueno, lanzo quizás una piedra para intentar llegar a una. ¿Cuándo tendremos ese acuerdo? Pues no lo sé. Estamos avanzando mucho y probablemente para llegar a acuerdos en determinadas cuestiones muy puntuales, como ocurrió con este índice de revalorización de pensiones, como ocurrirá con la edad de jubilación y con otras cuestiones, pues probablemente todos tendremos que hacer ese esfuerzo, como digo, de pues bueno, renunciar a determinadas recetas e intentar buscar un acuerdo que sea lo suficientemente amplio para que entremos todos y, por lo tanto, pueda dejar margen de maniobra al Gobierno que venga, porque yo creo que ahí es algo que está debajo de todo esto, ¿no? Bueno, probablemente va a haber elecciones, si no es dentro de un año o en menos tiempo, como muchos sean en el 2020, y, lógicamente, lo que este Pacto de Toledo tiene que dejar margen de maniobra es a tomar decisiones al Gobierno que entre, ¿no? Y este Gobierno puede ser un Gobierno pues más de derechas, más de izquierdas, y por lo tanto buscar un acuerdo del Pacto de Toledo que deje maniobra, que es lo que nosotros estamos defendiendo, que deje maniobra a las diferentes recetas de los partidos políticos, pues es un tema que la ciudadanía tiene que entender que es complicado, ¿no? No obstante, no será por los esfuerzos que estamos haciendo de intentar que esto salga lo antes posible.
Bueno, los que estamos trabajando, como dice Sergio, a diario en la Comisión del Pacto, pues sabemos que, en fin, ya hay muchos puntos en común, quedan algunos flecos por cerrar, alguna recomendación nueva y, como decía, pues lógicamente estamos en la fase final ya de los acuerdos del pacto. No obstante, pues supongo que pasará como ha pasado otras veces. Habrá alguna recomendación que haya que cerrarla con el desacuerdo de algún grupo y tampoco pasa nada porque haya algún grupo que no esté de acuerdo con alguna recomendación siempre que el resto lo esté, ¿no? Siempre se intenta que estemos todos en la misma línea, pero si en algún momento por cerrar ya y por dar soluciones, como decíais, en alguna recomendación, algún grupo tiene algún voto particular o no quiere apoyarla, pues lógicamente es previsible y ha pasado en otras ocasiones y no pasaría nada por eso. Yo creo que el cierre no está lejos ya y que además eso es nuestra obligación, lógicamente, el hacer ese cierre. Perdona, ¿pero tú crees que va a condicionar la situación política del Gobierno? ¿Si el Gobierno convoca o no convoca elecciones o no? Bueno, vamos a ver, si el Gobierno convoca elecciones y las convoca mañana, es que se cae todo lo que hemos hecho hasta ahora. Quiero decir, se habrá que cerrar antes de que el Gobierno convoque elecciones. Previsiblemente toca en el 2020. Si las convoca antes, pues debería de advertirlo, ¿no? Para intentar hacer el cierre, porque es que, como todos sabemos, una vez que se convocan elecciones, todo lo que está hecho y no está aprobado, pues queda ahí en el limbo, ¿no? Yo creo que llegaremos a cerrar antes de que se convoquen elecciones, salvo una sorpresa de última hora del presidente del Gobierno, ¿no? Bueno, con respecto a algunas cuestiones que se han dicho, yo no pensaba entrar ahí, pero se ha hablado de la reforma del 13. Yo simplemente decir que hay veces que hay que tomar medidas en momentos puntuales que sirven para esos momentos y quizás en unos años pues no haga falta tirar de ellas. Pero sí decir que la reforma del 13, entre otras cosas, sirvió para que en momentos en el que el IPC era negativo, pues los pensionistas no vieran bajadas sus pensiones, sino que incrementadas. Es verdad que poco, pero al menos el 0,25. Y, por lo tanto, sí que ha servido para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Entre el 2007 y el 2017 se han mantenido, o sea, en los peores años de la crisis, se ha mantenido el poder adquisitivo de los pensionistas. Subió el IPC en torno al 16% y las pensiones también. Por lo tanto, sí que ha servido para que los pensionistas no hayan sufrido esa crisis que otros sectores, pues trabajadores y sobre todo autónomos también, incluso funcionarios que se vieron reducido su salario, pues sí que han sufrido. Los mayores de 65 años en riesgo de pobreza está en torno al 6%, uno de los valores más bajos de los países desarrollados. Por lo tanto, bueno, nuestro sistema es verdad que es un sistema muy amplio. Como decía también el representante del Partido Socialista, hombre, no solamente es la pensión, sino hay que tener en cuenta todo el sistema sanitario, todo el sistema de protección social que va en torno a la pensión, que en otros países no lo tienen, incluso algunos que con pensiones más altas, pero luego no le cubren otras cuestiones. Por lo tanto, hay que valorar todo en su conjunto. Y valorando todo en su conjunto, yo creo que todos estamos dispuestos a mantener la prevención social que hay en este país y el reto es la sostenibilidad a largo plazo, que es lo que efectivamente, bueno, pues algunas veces no coinciden las políticas del Partido Popular con algunos partidos de izquierdas o populistas, como decía también Sergio, y las recetas son distintas. Nosotros siempre creemos que la generación de empleo es fundamental para mantener el estado de bienestar y las políticas, lógicamente, de pensiones. Y, lógicamente, si se genera empleo y si potenciamos la economía mediante muchas cuestiones, entre ellas también puede ser la bajada de impuestos, pues podemos también intentar que suban los salarios, que cayeron durante la crisis. Si suben los salarios, suben las cotizaciones. Y si suben las cotizaciones es una fuente importante de ingresos para la seguridad social. Pero también hay que recordar que seguimos profundizando en la separación de fuentes, una separación de fuentes que ya recomendó el Pacto de Toledo, que
Desafortunadamente se tardó mucho en empezar, pero que fue el Partido Popular quien la culminó en el año 2014. Y ahora tendremos que seguir profundizando en esa separación de fuentes, porque no tiene sentido que haya cosas que se esté pagando con cargo a lo que las empresas cotizan para las pensiones y que poco tiene que ver con las pensiones, no sé, formación, por ejemplo, de los trabajadores. Entonces hay que seguir haciendo hincapié en esa separación de fuentes para que al final lo que se cotiza para pensiones sea solo para pensiones y no sea para cubrir otras cosas. Bueno, yo creo que podemos seguir hablando de muchas cuestiones, pero quizás me esté alargando demasiado. Sí, por alusiones directas. También si nos puedes comentar cómo ves eso, el tema de la inestabilidad política y el hecho del cierre del pacto. Bueno, yo me voy a centrar en el pacto y lo demás son especulaciones que ni me corresponden a mí ni evidentemente conozco más allá de lo que pueda saber el resto de la audiencia. Yo creo que efectivamente es bueno, es necesario que cerremos las recomendaciones del Pacto de Toledo cuanto antes. Se está avanzando rápidamente, pero tengo que decir una cosa, se está avanzando rápidamente a partir de junio de este año, cuando el Partido Popular reconoce que las pensiones se tienen que actualizar y que la reforma del 2013 fue un fracaso. Y eso está escrito así en una de las recomendaciones en las cuales ya tenemos un preacuerdo. Creo que el mayor daño que se ha hecho al sistema de pensiones español ha sido la reforma del 2013, precisamente más allá de lo que contenía, por, como ha dicho muy bien Carlas, la ruptura de confianza que se produce en un pacto político que desde el año 96 decía que todas las reformas del sistema de pensiones tendría que hacerse por acuerdo de los grupos políticos y también con el diálogo social. Esa es un cambio sustancial, además de en los contenidos, entre la reforma del 2013 y la del 2011. Yo creo que a partir de ese reconocimiento de que la reforma del 2013 no nos sirve, hemos podido avanzar de una manera solvente entre todos los grupos políticos, insisto en todos, yo creo que todos tenemos que contribuir a este pacto, también los que no están aquí, no solamente el Grupo Podemos, sino otros grupos que también están participando de una manera activa en las recomendaciones, como es el PNV, como es la propia Esquerra Republicana, con aportaciones valiosas, todos ellos. Y creo que tampoco, siendo necesario llegar al acuerdo cuanto antes, se están tomando medidas y el Gobierno está tomando medidas para resolver ese déficit. No es que estemos esperando a las recomendaciones y están, lógicamente, en la línea de lo que el Partido Socialista ha defendido. Creo que lo de que se hizo la separación de fuentes en el 2014 no es totalmente cierto, José María, porque es verdad que se terminó de pagar las pensiones no contributivas desde los presupuestos, pero se metió en el sistema de pensiones todo el pago de las políticas activas de empleo que no deberían nunca de haberse incluido. Entonces, creo que si tenemos presupuesto del 2019, hay una serie de medidas, como es la lucha contra el fraude laboral, que ya está haciendo el Gobierno de España, como es la subida de las cotizaciones mínimas por la subida del salario mínimo interprofesional, que meterá también una inyección de dinero importante. Está también el tema de pues la recuperación de cotizaciones que se perdieron a lo largo de la crisis, como es la cotización de colectivos como los trabajadores familiares de la dependencia o el subsidio de los mayores de 52 años. Y otras medidas, como digo, como es el impuesto de transacciones financieras, que queremos llevar que sea un impuesto vinculado también a la financiación del sistema de pensiones. Por lo tanto, son un combinado de medidas que van a aliviar ese déficit de los 19.000 millones y que, por tanto, irá además de las recomendaciones que el propio Pacto de Toledo podamos hacer. Perdona, solo una pregunta más. ¿Pero tú crees entonces que durante la primera parte del 19 podría haber un acuerdo o no? Yo espero que si todo va como está yendo hasta ahora y no nos encontramos ningún escollo, yo creo que sí.
Sí, coincido en la idea de que habrá acuerdo y que el acuerdo no se va a demorar demasiado en el tiempo. Y como siempre hay una tensión entre la ambición de cada grupo en relación a sus propuestas, la magnitud del reto que se afronta y la necesidad de llegar a acuerdos. Y siempre con ese punto de distancia a menudo sobre el diagnóstico, que a menudo no están compartidos sobre el reto que se afronta, ¿no? Ahí, por ejemplo, sobre la separación de fuentes de financiación. Hay grupos que somos partidarios de avanzar considerablemente en separación de fuentes de financiación y grupos que quizás son más conservadores sobre ese camino a recorrer. Un debate relevante. En relación a la financiación, simplemente se trata de transferir recursos de la imposición general del presupuesto al presupuesto de la seguridad social, o quizás, como plantea un informe que se ha hecho público, o será público, de la Autoridad Fiscal Independiente, hay que reestructurar las distintas cotizaciones y rebajar la cotización al desempleo y aumentar la cotización por contingencias comunes. Es otro debate. En imposición, estamos hablando de imposición en general o, como algunos grupos defienden, algunos impuestos específicos. El papel de la previsión social complementaria. Algunos defendemos, hasta ahora en minoría, que hemos de ir a un sistema que garantice el derecho universal de todos los trabajadores a poder complementar su pensión pública. ¿Cómo articulamos en un contexto en el que el marco constitucional limita el carácter obligatorio de ese complemento de pensión a los trabajadores? En edad de jubilación, en la perspectiva del 2027, ¿tiene sentido reabrir el debate sobre la edad de jubilación? ¿Es compatible una política que pretenda prolongar la vida de las personas en el mercado de trabajo con el preacuerdo de los interlocutores sociales de recuperar esa figura de que el convenio colectivo obliga a jubilarse a los 65 años? Hay una discusión muy relevante. ¿Qué idea tenemos de la pensión de viudedad? Una idea más conservadora, que es mantener el modelo que responde a otra sociedad, o ofrecer una pensión de supervivencia adaptada al tipo de sociedad en la que hoy estamos y en lo que vamos a estar en los próximos años. Por tanto, es cierto que estamos en posiciones muy cercanas, pero algunos de los debates son en relación a estas cuestiones y ninguna de ellas es un tema menor. Y quizás siempre, y ese es el éxito del pacto, la insatisfacción termina siendo que uno siempre, respecto a su ambición, pues tiene siempre un punto de frustración. Es el precio que hay que pagar por el acuerdo político. Gracias, Carles. Yo me gustaría plantear en la mesa una situación que creo que se da en la sociedad y quiero conocer vuestra opinión. Creo que hay una parte de los actuales pensionistas que se manifiestan y están en desacuerdo con la pensión que reciben y, en paralelo, una gran parte de la juventud que tiene la sensación de que no va a tener pensión o apenas va a tener pensión, lo cual yo creo que hace una pinza mortal para este tema, ¿no? Porque se ha creado como las dos desconfianzas en los dos sectores más importantes, los jóvenes con todo el problema de paro y precariedad laboral y los pensionistas por su incomodidad sobre la pensión que reciben y sobre su desacuerdo en la cuantía. No sé, si creéis que el pacto de verdad puede tranquilizar o puede dar luz en esta polarización de la sociedad sobre este tema. Bueno, pues yo creo que, y con mayúsculas podemos decir que el Pacto de Toledo puede lanzar un mensaje de tranquilidad respecto a, pues, tanto a las personas que han accedido, que están ya en su edad de jubilación, están cobrando una pensión de jubilación, como respecto a los jóvenes, en el sentido de que estamos trabajando precisamente para ello. O sea, es decir, no tendría ningún sentido todo lo que estamos hablando aquí, las dificultades, si no fuera así, ¿no? Es decir, se está trabajando para intentar, como hablamos, no solo pagar las pensiones hoy en día de los que ya han accedido a la pensión de jubilación, sino cómo podemos hacer, y de ahí la dificultad, cómo podemos mantener ese contrato social implícito, ese contrato intergeneracional implícito,
para que el sistema sea capaz de otorgar prestaciones a los que tenemos ahora, prestaciones suficientes al baby boom, pero también que sea capaz de otorgar prestaciones suficientes a los 19 millones de trabajadores que están sustentando el sistema en la actualidad, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí un mensaje de tranquilidad. Lo único que estamos viendo es pues que hay diferentes recetas, que hay diferentes formas de ver la cuestión. Yo, por ejemplo, si habla el Sergio de Ciudadanos, pues yo soy un ferviente defensor de las cuentas nacionales y los profesores que están aquí lo saben. Además, nosotros pedimos su comparecencia, nos parece una buena solución, pero lógicamente el Sergio del Campo, que está en el Pacto de Toledo, es consciente de que tiene que hacer concesiones y que aquí, para que todos entremos, tenemos que llevar a cabo tenemos que poner encima de la mesa reformas que no toquen, digamos, los pilares fundamentales del sistema, tal como se entiende, el sistema solidario de reparto público, y que tanto podemos llevar reformas paramétricas, podemos llevar. Y en esas estamos, ¿no? Y aquí, por hablar de las dos reformas, por si no se me ha entendido bien, nosotros ahí entendíamos, desde el punto de vista económico-financiero, la reforma del año 2011 es muy buena. Y la reforma del año 2013 también es muy buena. Si cogemos únicamente el problema económico-financiero de sostenibilidad del sistema, nosotros vamos a defender esas dos reformas. El problema es el tema social de la reforma del año 2013, que a eso es a lo que me refería, ¿no? Que la reforma del año 2011, conteniendo gasto, elevando la edad de jubilación hasta los 67 años, abriendo el periodo de carencia a tener en cuenta para cobrar la pensión, haciendo difícil o dificultando el acceso a las jubilaciones anticipadas, con una batería de medidas que les invito, si no la conocen, cogen la ley de 2011 y verán la cantidad de medidas que llevan, fue acordada en el marco del Pacto de Toledo y fue consensuada con sindicatos y patronal. Claro, aquí nosotros lo que decimos de la reforma de 2013 es que no tiene que haber, de repente la derogamos, no tiene que haber un debate sobre el factor de sostenibilidad, no tiene que haber un debate sobre la esperanza de vida. No, claro que lo tiene que haber. Y el factor de sostenibilidad, bueno, y aquí se votó en este congreso, nosotros lo abstuvimos, creemos que el factor de sostenibilidad, llamémoslo factor de sostenibilidad, llamémoslo como la esperanza de vida la introducimos en el sistema, tiene que estar. Ya veremos cómo. La revalorización de pensiones, ¿qué hemos pactado? Pensiones IPC para todos siempre, pues yo creo que no es eso lo que hemos pactado. Lo que hemos dicho es el 0,25, no el IRP, porque el IRP probablemente te da una buena fotografía del saneamiento, de cómo está financieramente el sistema, ¿no? Pero lo que no es una buena idea es mantener en un escenario inflacionista en los próximos 20 años una revalorización para todo el mundo del 0,25, porque gente sin margen de maniobra va a perder un 30% del poder adquisitivo de su pensión y tendremos que buscar otras alternativas. Y de ahí, perdón por el rollo quizás, el mensaje de esperanza, porque aquí se está trabajando para medidas para que los jóvenes puedan tener esperanza respecto a su futuro, tanto en materia laboral como en materia de acceso a la vivienda. Se están tomando muchas medidas y se está debatiendo mucho fuera del Pacto de Toledo, ¿no? Y también respecto a los futuros pensionistas. Algunos defendemos, fuera ya de dejar al margen el debate del sistema, de la estructura del sistema, pues que queda margen en la reforma del año 2011 para seguir avanzando. Porque algunas de las cuestiones, la de jubilación entra en vigor en el año 27. Tenemos margen, incluso podemos ir más allá. Porque es una reforma que nos parece que fue consensuada, como digo, en la que hubo acuerdo y en la que se puede seguir avanzando, ¿no? Pero sobre todo, pues lo que digo, lo que defendemos es que las decisiones que se tomen afecten lo menos posible a gente que no tenga margen de maniobra. Miren, yo tengo 37 años, que aunque parece que tengo más, he salido mucho por la noche, ya me lo he dejado, pero yo tengo 37 años y digo, oiga, los problemas del futuro del sistema de pensiones que recaigan sobre mí, sobre mi generación, pero que nos dejen margen de maniobra, que tengamos un buen desarrollo del segundo pilar de pensiones, como aquí habla Carles Campuzano, que también no solo nos impliquemos los políticos, aquí las empresas y trabajadores también tienen algo que decir, probablemente en el desarrollo, no solo las empresas y trabajadores, los agentes sociales, en el desarrollo de ese segundo pilar. Vamos a abrir y vamos a poner las bases los políticos para que haya un tercer pilar fuerte, que dando, pues bueno, la opción y la transparencia para que si se quiere apostar por un sistema individual de capitalización se tenga, pero igual también público, y es un debate que está en el Pacto de Toledo, la posibilidad de que haya una cuenta individual del trabajador pública. Es un debate que está. Nosotros lo hemos puesto encima de la mesa, a la presidenta le gustaba, pero
parece que aquí hay grupos de la izquierda que no quieren oír hablar nada sobre él. Cuando, bueno, es decir, libertad, demos posibilidades y que, sobre todo, lo que digo, los ajustes económicos que tengan que hacerse recaigan sobre generaciones que tengamos margen de maniobra, no sobre el que no la tiene. ¿Dar credibilidad al pacto? Sí, vamos a ver, antes de entrar en ese tema, por alusiones, antes yo en ningún momento venía aquí con interés de hablar de otros partidos ni de nada por el estilo, pero es que constantemente por parte de representantes socialistas se está atacando lo que ha hecho el Partido Popular y, lógicamente, no habremos acertado en todo, pero en muchas cosas sí. La reforma del 11 y del 13 pues han sido reformas necesarias para que ir ajustando el sistema. La del 13 se nos acusa de que no hubo consenso, pero la votaron más diputados que la del 11. Por lo tanto, bueno, vamos a ver si dejamos eso ya, las acusaciones de un lado y del otro, y trabajamos en lo serio que es lo del Pacto de Toledo. Mire, la reforma del 13 lo que sí consiguió, y está demostrado y están las cifras, es que a partir de esa reforma se empezó a crear el empleo que se perdió con el Partido Socialista en el poder. Y, por lo tanto, aunque nada más sea por eso, fue buena. Se perdieron 3,5 millones de puestos de trabajo que se empezaron a recuperar a partir de la reforma del 13. Y no voy a hablar más de las reformas de uno y de otro. Hablamos ahora de si la gente, la credibilidad del sistema. Vamos a ver, nosotros somos muy responsables de que se pierda credibilidad en el sistema por estas polémicas, en las que no debemos de entrar, bajo mi punto de vista, dentro del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo se creó precisamente para que los partidos se pusieran de acuerdo, dejando a un lado pues sus criterios partidistas de las guerras que unos con otros, lógicamente, podemos tener en otras cuestiones. Y, por lo tanto, si ha perdido credibilidad, la culpa es nuestra, la culpa es de los propios partidos. Pero yo creo que hay que lanzar un mensaje de optimismo. O sea, yo soy muy optimista con el sistema de pensiones que tenemos, porque ha resistido problemas incluso peores que los que tenemos ahora. Lo que hace falta es que las reformas necesarias las sepamos hacer con el tiempo suficiente para que, como decía Sergio, a los de su generación no se le vayan a cambiar las condiciones cuando tengan mi edad, sino que si hay que cambiar algo, lo sepan con la suficiente antelación para que puedan tomar medidas. Y hay que reforzar otros pilares, esas u otras cuestiones que también habrá que hacer, pero con tiempo. O sea, las reformas, yo creo que en mi primera intervención ya lo dije, las reformas que necesita el sistema, la mayoría de ellas no son para dentro de 2 años, sino estamos pensando en dentro de 10, 15, 20 años, para cuando los de su generación lleguen a la edad de jubilación tengan claro desde hoy qué es lo que se van a encontrar. Yo espero que se encuentren con un sistema tan fuerte como el de hoy, pero quizás distinto. Es que no tiene nada que ver el que sea distinto para el que sea fuerte y que sea solvente. Nosotros, desde el Pacto de Toledo, tenemos que ir adaptando la situación del sistema a la economía del país y a los nuevos tiempos. Aquí se ha hablado de la robotización, por ejemplo. Pues, bueno, es algo que hace 40 años probablemente no pensáramos y que ahora sí que estamos pensando en ello. Pues todo eso es lo que tenemos que ir por delante, los que integramos el Pacto de Toledo, de la mano de los expertos, como los profesores que han estado esta mañana aquí. Nosotros hemos estado en muchas comparecencias, hemos aprendido mucho también de los expertos, pero también se ha dicho en esta mesa que no coinciden unos con otros. Y ahí está luego nuestra función de saber valorar qué camino es el que hay que escoger para poder garantizar el sistema. Un mensaje de optimismo. Hasta hoy, a pesar de la crisis brutal que nunca se había conocido en España y que hemos padecido, hasta hoy se ha seguido pagando puntualmente todas las pensiones, no ha habido que retrasar ni un solo mes ninguna, gracias a medidas que se han ido tomando en el tiempo, como por ejemplo el Fondo de Reserva. El Fondo de Reserva fue, bajo mi punto de vista, un gran acierto de ir dejando en una hucha dinero para cuando vinieran maldadas, como ha pasado. Y el Fondo de Reserva, a pesar de las críticas que han hecho algunos partidos cuando no gobernaban,
y que ahora siguen haciendo lo mismo gobernando, como el Partido Socialista. El Fondo de Reserva se creó para poder usarlo cuando vinieran mal. Es un ahorro que se hace en época buena, para las épocas malas poder disponer ahí de un dinero y no tenernos que endeudar. Es un poco la economía familiar. Si yo ahorro un poco todos los meses y cuando llega un gasto extraordinario tengo ahí unos ahorrillos, pues no tengo que ir a hipotecarme en el banco. Bueno, pues es un poco lo que se ha generado con esto. Es verdad que ahora mismo el Fondo de Reserva está en mínimos y que tenemos que seguir potenciando la economía, la creación de empleo, para que se pueda recuperar, acabar con el déficit de la seguridad social y empezar a meter dinero otra vez en esa hucha de pensiones, para cuando vuelva otra crisis, que la economía es cíclica y sabemos cómo funciona. Y lo que acordemos, yo espero que dentro de muy poco tiempo, no va a servir para siempre. Pues dentro de otros 3, 4 o 5 años habrá que volver a dar un repaso a ver qué es lo que está pasando. El mantenimiento de la vivienda que yo hablaba o las estructuras. Si se hace una gotera, pues habrá que detectarla pronto para cambiar la teja y no encontrarnos con que al final se nos ha hundido toda la cubierta, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que ser muy optimistas con el sistema, a pesar de todas las dificultades que tiene, que no las podemos negar, que las tiene, pero nuestra responsabilidad es irlas solucionando y dar ese mensaje de optimismo basado, sobre todo, como decía, en la experiencia que tenemos, que a pesar de todos los problemas, las pensiones es lo primero que se ha seguido pagando todos los meses. Gracias, José Manuel. Justos de tiempo, así que os ruego a los dos. Perfecto, pues con brevedad. Bueno, pues vuelvo a mi primera intervención, ¿no? Que el sistema de pensiones no es un estanco y tampoco es un estanco en la cabeza y en el pensamiento de las personas. Los jóvenes de hoy tienen incertidumbre, riesgo, miedo de si van a cobrar las pensiones cuando lleguen a mayores. ¿Cómo no van a tener miedo si tienen miedo de saber si el año que viene seguirán trabajando y si esos sueldos de miseria que cobran cuando empiezan su carrera profesional, y estoy hablando de profesionales universitarios, va a permitirles crear una familia, independizarse, o van a seguir en los 20.000 euros brutos anuales? Estamos en una sociedad con unos riesgos y unas incertidumbres enormes sobre el mercado laboral, sobre la evolución de la economía, sobre cómo nos va a afectar este empleo o aquel otro. Entonces, es normal que, imaginaros, si pensamos a 40 años vista, que la gente perciba riesgos. ¿El Pacto de Toledo al que vamos a llegar con seguridad pronto va a resolver esas incertidumbres? No. ¿No? ¿Las va a aliviar? Sí, pero no las va a resolver. Lo que necesitamos es que la gente de este país, de todas las edades, vean que hay un Estado que realmente se reforma a la vez que se reforma la economía para crear un sistema de protección social y un estado de bienestar amplio que le cubre de aquellos riesgos, sean de enfermedad, de vejez o de otros riesgos en los cuales puede incurrir. Y quiero decir que sobre el sistema, los sistemas complementarios, concluyo, Íñigo, los sistemas complementarios creo que son buenos, siempre y cuando haya un sistema público de pensiones suficiente para todos y solvente. Yo siempre yo soy portavoz de sanidad, ¿no? Y llevo muchísimos años trabajando en el mundo de la gestión y las políticas sanitarias. Y siempre me sorprende por qué, se comentaba también por parte de algunos de los ponentes, tiene tan poco recorrido la previsión complementaria para la jubilación, los sistemas privados o vinculados al empleo de pensiones, y sin embargo tenemos un país donde hay sanidad universal, pero hay comunidades autónomas como Madrid, donde hay un 40% de personas que tienen una póliza de seguros privada, algunas vinculadas al empleo y otras son individuales. Entonces, ¿por qué la gente prefiere, o con las empresas, gastar u ofrecer una póliza de seguros privada sanitaria en lugar de un plan de previsión social de jubilación?
Creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque, sin embargo, hay comunidades autónomas como Valencia, donde la penetración de la seguridad privada es un 13%. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la fiscalidad para que, o desde la cultura del ahorro, para que las personas tengan esta cultura, digamos, de ahorrar no solamente para poder saltar una lista de espera pasado mañana, sino también para prever la jubilación? Yo creo que son preguntas que no son sencillas, son complejas, pero que tenemos que ir abordándolo entre todos. Y luego os hago una pregunta a todos rápida. El principal fallo del desarrollo del estado del bienestar en estos 40 años tiene que ver con infancia y con juventud. La tasa de pobreza infantil del Estado español, durante la crisis, antes de la crisis y después de las crisis, de las más altas de Europa. Los niveles de fracaso escolar y de abandono prematuro del sistema educativo. Las tasas de desempleo juvenil. La edad de emancipación de los jóvenes, de las más altas de Europa. La edad del primer hijo en el que las mujeres en edad fértil lo tienen. Todo eso expresa un fracaso de un estado del bienestar que no se ha orientado hacia la infancia y a la juventud. Y puestos a necesitar un nuevo gran pacto, un pacto de Toledo para la infancia y para la juventud. Las mejores inversiones para las pensiones de los baby boomers tienen que ver con la educación y el empleo de los niños y de los jóvenes de hoy. Yo creo que ahí es una de las grandes debilidades. Y además no hemos conseguido, algunos que en esta materia hemos insistido en los últimos años, en crear un clima social y político que sitúe la infancia en esa dimensión. Bienvenida la creación por parte del Gobierno Sánchez del Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, y conociendo además al comisionado, que es un tipo excelente y que tiene un buen diagnóstico, de lo que se trata es de poner en marcha las políticas públicas. Y un reto, oiga, quizás en un contexto de crecimiento de los ingresos fiscales, donde habría que hacer más esfuerzo, no es quizás tanto en mayores, sino en niños y en jóvenes. Hay una discusión ahí muy relevante. Dos, a las generaciones de jubilados de hoy, la principal garantía de sus pensiones, junto con el empleo, va a ser el mantenimiento del poder adquisitivo. Y de ahí la crítica a la reforma del 13, que generó a ese colectivo esa movilización y esa preocupación, con un dato sociológico muy interesante, que es que la generación hoy de mayores ya no es la generación de mayores de hace 20-25 años. La política hace 20-25 años se aproximaba a los mayores con un tono paternalista. Hoy ese tono paternalista no cabe. Los mayores son gente informada, gente formada, gente activa y que, por tanto, van a tener una posición más atenta a aquello que sus gobiernos efectúan. Hay un reto político muy relevante. Y, finalmente, es muy evidente que la seguridad a las generaciones jóvenes en materia de pensiones va a tener que ver en la convicción que los grupos traslademos sobre la eficacia de las reformas que podamos acordar. Si los grupos somos capaces de trasladar que las reformas que acordamos garantizan el sistema de pensiones de cara al futuro, la ciudadanía lo comprenderá. Si los partidos trasladamos la idea de que las reformas no garantizan ese futuro, pues la desconfianza va a continuar. Y ahí volvamos. Esa capacidad de llegar a acuerdos, consensos, la ambición en las reformas, la magnitud de la cuestión que abordamos. Ahora solo una pregunta puntual, para que me respondáis lo más rápidamente posible. Se habló y se preparó una carta en un momento determinado, yo creo que fue 2015, una carta en la que se iba a decir a los ciudadanos cuál era el cálculo aproximado de su pensión cuando se jubilaran. Y a última hora, después de estar ya la carta casi lista, o me debería decir que lista, se echó para atrás, gobernando en aquel momento el Partido Popular. ¿Vosotros creéis que esa carta se debería retomar ese proyecto y enviar la carta incluso con el sector privado? Es decir, el que tenga también pensión privada, que también se le exija al sector privado esa carta de ese cálculo de pensión aproximada que puede tener cuando se jubile. Sí, más escueto no puedo. Sí. O sea, es una de las.
Sí, sí. Yo creo que toda la que sea información, más transparencia y que la ciudadanía al final tenga acceso a más información es bueno. Además, es una de las cosas que estamos denunciando que no se ha cumplido, que es la recomendación número 7, si no recuerdo mal, que no se ha cumplido, que pues poner esa información en manos de los pensionistas creo que no es suficiente, pero además no está funcionando bien el sistema de acceso a tu futura pensión y por lo tanto sí, porque además aquí hay un aspecto psicológico y a veces yo que he estado con la reforma de los autónomos y tal, a veces decíamos, oye, si en vez de poner una X donde pone base mínima, otras bases pusieras usted cobrará esta pensión o usted podrá cobrar esta otra, la gente seguiría tachando, bueno, la gente o los gestores, ¿no? Porque al final lo hacen los gestores, base mínima o quizás la gente tacharía quiero cobrar una pensión superior, ¿no? Entonces yo creo que la información es fundamental, la transparencia también, y aquí, pues bueno, no se ha cumplido con esa recomendación. Sí, vamos a ver, la información y la transparencia no es que sea recomendable, es que es obligatorio tener. En el año 2015 es verdad que no se produjo el tema este de la carta, pero sí que se hizo una plataforma compleja. Nosotros la hemos criticado porque es compleja de acceder y en esa plataforma cualquier usuario podía entrar y con sus datos saber cuál era la previsión de la pensión futura. Nosotros lo que pensamos es que hay que facilitar las cosas. Quizás en el 2015 pensaran que mandar una carta a cada pensionista, ese coste en ese momento pues podía servir para cubrir otras necesidades y por eso hicieron una plataforma. Nosotros creemos que la plataforma es buena y que quizás la carta pues tenga que llegar a demanda. Es decir, si yo entro a una plataforma y lo veo, no necesito que me manden una carta, pero si no quiero entrar, pues que tenga la posibilidad de una llamada de teléfono para que me la manden. No sé, algún sistema que sea más fácil y mucho más manejable para cualquier tipo de pensionista, para quien maneje Internet y para quien no lo maneje. Y que también, bueno, pues evite un gasto al sistema que quizás en muchos casos pues pueda ser innecesario. Pero información y transparencia siempre. También del sector privado, ¿no? También del sector privado. En el sector privado incluso, bueno, hay críticas de esa falta, en algunos casos, de esa falta de transparencia, porque no se sabe tu dinero en dónde se está invirtiendo y que se dé esa información de dónde se invierten esos fondos, incluso la posibilidad de elección de dónde puedas elegir los fondos. Gracias. Bueno, pues rápidamente, pero también para hacer alguna consideración más allá de la respuesta sí o no, porque evidentemente la respuesta es sí, tiene que tener transparencia en lo que está previsto que vaya a cobrar. Yo no sé si con una carta o no, ahora ya no se reciben cartas, todo el mundo te dice, opta usted por dejar de recibir correo y electrónico. Yo creo que hay que ir hacia una plataforma que efectivamente funcione y que te dé información y transparencia sobre cuál es tu vida laboral, tu vida de cotización y tus expectativas en diferentes supuestos, porque también las vidas laborales, lo hemos dicho, cada vez son más complejas y muchas veces una mera cifra, decir, si usted sigue en estas condiciones, cobrará tanto, sí, pero es que la probabilidad de que cambien mis condiciones laborales es muy alta. Entonces hay que ir a alguna plataforma que sea sencilla, pero que permita simular, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en el coste de las cartas, José María, porque, en fin, otras cartas ya se enviaron para decir que se subían en 25 céntimos las pensiones, ¿no? Pero bueno, el tema privado, el tema de las pensiones privadas, yo creo que además de mejorar la transparencia, el tema está en, lo ha dicho José María y yo lo suscribo, en la transparencia no solamente en lo que se va a cobrar, que creo que pocos planes privados pueden decir cuánto se va a cobrar, porque dependen fundamentalmente de la rentabilidad, y ya vemos qué rentabilidades están dando los planes de pensiones privados. Creo que hay que ir hacia mayor transparencia en cómo son las políticas de inversión de esos planes y que en todo caso, los ahorradores tengan mayor capacidad de influencia a través de la definición de sus perfiles, de cómo quieren que esos ahorros se inviertan. Lo ha dicho también un ponente. Hay que mejorar mucho la formación de las personas en cuanto a el ahorro para su jubilación y cómo hacen esas inversiones. Y estamos también ahí viendo con las mutualidades de profesionales y con las EPSVs modelos de gobernanza de estos planes de previsión vinculados al empleo que
no aparentemente, sino que lo que dicen las cifras es que consiguen mejores rentabilidades que los planes comerciales de las industria financiera en este país. La idea de la carta responde a una inspiración basada en el sobre amarillo de Suecia. En su momento fuimos de los grupos que defendimos esa idea y, por tanto, la defendemos. Lamentamos que ese compromiso político y legal no se haya cumplido por los gobiernos anteriores. La plataforma que el Ministerio ofrece, a nuestro entender, es extremadamente insatisfactoria y, por tanto, si queremos dar a los ciudadanos mayor seguridad y mayor responsabilidad para que puedan tomar sus decisiones de manera responsable e informada, esa información es imprescindible que se traslade con todas las cautelas que es posible. Y creo que hoy, en el año 2018, no puede haber impedimentos tecnológicos que impidan trasladar esa información a los ciudadanos. Y ese reto de transparencia interpela también al sector privado. Pero estoy seguro que si el sector público ya lo hubiese hecho, hubiese sido más fácil que el sector privado nos acompañase. Por tanto, yo espero que pronto los gobiernos sean capaces de tomar esa decisión y estoy seguro que eso irá acompañado también de decisiones en el sector privado. Muy bien, gracias. Tenemos muy poco tiempo, pero si hay alguna pregunta y se puede responder de alguna manera rápida, pues atendemos al público. Sí, por favor, allí. No sé. Sí. Es una sesión muy interesante que nos presenta dos puntos de vista que se difieren bastante. Por un lado, los técnicos plantean un análisis de la situación basado en variables de muy largo plazo. Las variables fundamentales que nos han puesto aquí han sido demográficas, que es el incremento de la esperanza de vida y el hecho de que la creación de la población de pasivos sobre activos va a multiplicarse de una forma espectacular, va a pasar de 35 a 70. Y, en cambio, lo que ustedes nos han presentado, yo lo veo más con un análisis de variables de más corto plazo, coyunturales. Es difícil llegar a un diagnóstico coincidente cuando se utilizan variables tan distintas. Y eso tiene consecuencias. Recojo algunas de las conclusiones del segundo ponente. Habla que en el futuro las tasas de sustitución serían de alrededor del 50%, ahora estamos en 70-80%. No habrá pensiones de supervivencia o serán muy reducidas y habla de la cuasi compatibilidad entre retribuciones y pensiones. Además de decir que obligar a la jubilación forzosa pues es un enorme error desde el punto de vista de la gestión de una sociedad longeva. Yo lo que me llama un poco como ciudadano la atención es esa discrepancia aparente que en esta misma sesión aparece sobre las variables que se utilizan para el diagnóstico y la incertidumbre de que eso conduce a conclusiones muy diferentes. Si para mí es tranquilizador su análisis, dice, hombre, yo voy a estar bastante bien porque estoy jubilado, pero si aquí estuviese mi hija de 34 años, tendría una enorme preocupación, dice, porque lo que los técnicos dicen es un panorama muy negro si se continúa con la solución del corto plazo. No sé si me he explicado bien. Bueno, si alguien os importa hacer un comentario. Sí, venga, pues el que quiera. Una de las comparecencias más interesantes que ha habido en el Pacto de Toledo y que está publicada en la página web y que yo recomiendo leer es la de José Luis Escrivá, el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente, que nos aconsejó a los de este lado que las decisiones que tomásemos se estuviesen en el medio plazo y no en el largo plazo. Porque en el largo plazo hay demasiadas incertidumbres que hoy no estamos en condiciones de resolver, demasiadas variables que hoy no podemos tener ni idea. Y que si nos equivocamos en decisiones que hoy tomamos pensando en largo plazo, quizás nuestras soluciones terminen siendo parte del problema. Otra cosa es que los expertos que juegan su papel nos adviertan y juegan su papel, pero quienes toman las decisiones, yo soy más de la tesis de Escrivá, sabemos quizás lo que nos puede pasar en los próximos 5, 10, 15 años. En lo que nos puede pasar en los próximos 25, 30 o 40, yo creo que, visto lo que hemos vivido
en los últimos 25 años seríamos de una audacia brutal. Y ahí siempre recordar que al inicio de los debates del Pacto de Toledo en los 90 se auguraba el fin del mundo y, por suerte, el fin del mundo en esta materia nunca llegó. Y, por tanto, yo creo que también por responsabilidad nuestra misión no es introducir mayor incertidumbre entre los ciudadanos. Creo que el alarmismo en materia de pensiones tampoco tiene ninguna utilidad. Sí, con brevedad, porque está ya. Sí, muy brevemente, simplemente, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carles, pero una puntualización más. La mayoría de esos análisis, los que vemos catastrofistas, hablan de que llegaríamos ahí si no se hace nada. Para eso estamos, para modificar las condiciones. De acuerdo, pues muy bien, muchísimas gracias a los cuatro. Creo que han hecho un esfuerzo por sintetizar sus posiciones y responder lo más posible a las preguntas que se les han formulado. Y ahora ya, sin más dilación, damos paso a la ponencia del secretario de Estado. Y gracias a todos y a la organización. Bueno, oye, pues Bueno, casi televisivos. sí, está muy bien. Yo hasta 30 euros puedo. María. Muy éxito de la asociación. Oye, muchas gracias. Carlas, tú como ya tienes... Pues come, que lo No, que es otro. Eso es distinto. Porque claro, para que no tengan, no los dupliques. Y a ver cuándo acabáis el plazo de la ley de cuándo acabáis los plazos que es suprimiendo la asistencia sanitaria dentro de las prestaciones de la seguridad social. Venga. Os agradecemos mucho Bueno, Juan. Llegamos al final de la jornada y tenemos la suerte de contar con Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, viejo compañero en tareas del Senado en las mismas legislaturas. Es la segunda vez que es secretario de Estado de la Seguridad Social, lo que quiere decir, como los partidos son muy raros y los gobiernos también, que lo hiciste muy bien en la primera y por eso te han repescado en la segunda. Es un broche de oro para esta jornada que tengamos la presencia de Octavio Granado, el gran parlamentario y estupenda persona. Y también creo que ha sido muy interesante las dos charlas de los dos profesores y las opiniones de los grupos políticos que ahora acabamos de escuchar. Y en conjunto pienso que la jornada ha sido muy interesante para un tema que si no hubiéramos tenido en la actualidad nacional algún otro tema de mayor calado, por lo menos aparente mayor calado, pues las pensiones serían el gran tema que estaríamos tratando en nuestro ámbito particular todos los días, porque es una preocupación. Creo que se merecía la reflexión que hemos tenido. Agradezco una vez más a Foncassia y a Ibercaja su absoluta buena disposición, apoyo, y esperamos poder convencerles para que el año que viene será el tercer año. En noviembre que viene hagamos otra jornada y ya veremos cómo se ha ido avanzando el problema. Querido secretario de Estado, tienes la palabra. Bueno, buenos días, muchas gracias. Agradezco especialmente la invitación
Me decía el presidente de la asociación que a ver cuándo me doy de alta. Yo fui durante 19 años senador en el Senado de España en representación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con lo cual alguna autoridad como es parlamentario tengo, ¿no? O sea que, y le agradezco mucho su amabilidad y quiero agradecer también especialmente el patrocinio de Ibercaja y el patrocinio de Funcas, porque son dos entidades con las cuales yo he podido participar en algunas actividades dedicadas a discutir sobre el sistema de pensiones. No quiero llevar la contraria a Juan, viejo amigo, pero sí que tengo que decir que me cuesta creer que haya un tema más importante que el de la seguridad social. 1 de cada 3 familias españolas vive de las rentas de seguridad social. En mi tierra, que es una tierra envejecida, Castilla y León, 2 de cada 5 familias viven de las prestaciones del sistema de seguridad social. Son el principal gasto del sector público en nuestro país y son probablemente la única institución en un Estado como el nuestro, federal, a pesar de que no tiene un nombre federal, tiene características federales, pero sin estar formalmente federalizado, son la única gran institución del Estado que está presente en todo el territorio nacional. Es decir, en todos los pueblos, en todas las localidades de España hay alguien que tiene relación con el sistema de seguridad social, porque la seguridad social es casi universal. Estamos ya con casi más de 9 millones de beneficiarios de las pensiones, millones imprecisos de las prestaciones contributivas y no contributivas en el desempleo, con más de 20 millones de contribuyentes, personas físicas, que hacen una media de más de 19 millones mes a mes. Es decir, la seguridad social somos todos. Yo soy funcionario de clases pasivas del Estado, un sistema que en el año 2010 de mi pluma pasó a tener la consideración de sistema a extinguir, porque una de las partes de la consolidación de la sostenibilidad financiera de la seguridad social era que todas las personas, todos los españoles y las españolas que trabajan en España estuvieran, salvo que hubieran tomado decisión en contrario en mutualidades alternativas, estuvieran afiliados a la seguridad social. Y el debate eterno, permanente de la seguridad social es el debate de la sostenibilidad. Y en este sentido, pues conviene señalar que uno de los activos más importantes del sistema español de seguridad social es precisamente el tener como referencia parlamentaria a una comisión de seguimiento, la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo, que es una comisión de seguimiento emblemática. El Pacto de Toledo es una referencia no solo para la seguridad social española, para todos los sistemas comunitarios que hay en España. Estamos constantemente oyendo hablar de que el sistema educativo, el sistema sanitario, necesitan acuerdos como los acuerdos del Pacto de Toledo. ¿Y qué significa esto? Pues significa que existe, por encima de las alternancias políticas, el compromiso no tan lógico en nuestra realidad política de que todos los que gestionamos el sistema nos consideramos herederos y no a beneficio de inventario de la gestión que se ha realizado con anterioridad. Que somos un sistema que prefiere profundizar y sustituir a derogar, que somos un sistema que tiene cuidado en que la alternancia política no suponga cambios traumáticos. Y en este sentido, pues esto ayuda a que ese hilo conductor, desde el año 1908, cuando Su Majestad Alfonso XIII creó de la mano del Gobierno liberal el Instituto Nacional de Previsión, pues se ha mantenido en la historia de España como un sistema que paga prestaciones y un sistema que define un estilo de vida. Un estilo de vida en el que los españoles de muy corta edad empiezan a contribuir con una esperanza cierta de que van en situaciones de vulnerabilidad a encontrar el respaldo del sistema a lo largo de toda su vida y que al final de su vida el sistema va a estar detrás de ellos para sostenerles cuando ya no tengan capacidad de trabajar. Yo a veces digo en tono de broma que en una sociedad en donde se puede nacer en un sexo y cambiar de sexo, que se puede nacer con una opinión futbolística y cambiar de opinión futbolística, eso es muy difícil, pero a veces se da. Se puede nacer con una religión
y pasar a tener otras convicciones religiosas, o se pueden hacer con unas ideas políticas e inevitablemente cambiarlas a lo largo de la vida, lo más permanente es la seguridad social. Puedes cambiar de familia, puedes divorciarte, puedes tener hijos con una pareja y luego tener hijos con otra, puedes cambiar de todo tipo de afinidades y, sin embargo, lo que queda, lo que permanece, lo que no es contingente, sino necesario, es que estés asido a un sistema de protección en el que primero como contribuyente y luego como beneficiario vas a definir toda la vida. Y es la señal principal que define el estilo de vida europeo, la seguridad social. Bueno, en España tenemos un sistema de seguridad social de reparto, lo cual quiere decir que los jóvenes pagan pensiones a los más ancianos. Conviene saber que el sistema de reparto en España, cuando se crea en 1963, 3 años y medio después de la aprobación del Plan de Estabilización, se crea por los mismos motivos por los que se tomó la medida de adoptar un plan de estabilización. El plan de estabilización se creó porque el Estado español no tenía dinero para sufragar los gastos de pago de combustible. Ahora conocemos que ayer, como ha bajado la gasolina, el IPC, que era un indicador demoníaco como garante del poder adquisitivo de las pensiones hasta hace 2 meses en todos los medios de comunicación, se va moderando. Bueno, pues en la seguridad social nuestro sistema de reparto se creó porque el sistema de capitalización basado en el mutualismo laboral se encontró con que las mutualidades habían invertido el dinero de los ahorros de los trabajadores españoles afiliados en deuda del Instituto Nacional de Industria y del Ministerio de Obras Públicas, nacionalizaciones de empresas y construcciones de pantanos, que se había emitido a un tipo de interés muy bajo, con años de una inflación muy alta. Y entonces las mutualidades estaban quebradas. Afortunadamente ahora tenemos lo que llamamos en seguridad social, con algo de jactancia, el segundo y el tercer pilar del sistema de previsión social, en el que mutualidades vinculadas a empresas o categorías profesionales de trabajadores y planes y fondos de pensiones vinculados a decisiones individuales de los españoles y de los extranjeros que viven en España, pues consolidan el sistema de protección social. Pero los españoles seguimos confiando mucho en la seguridad social y nuestro sistema de reparto tiene problemas. Tiene problemas demográficos, problemas basados en que nuestra pirámide de población evoluciona, se estrecha la base, tenemos menos hijos, les tenemos más tarde, se amplía la cúspide, somos el país del mundo, ahora somos el segundo, pero antes de finalizar el año que viene ya las estadísticas nos advierten que a la velocidad que vamos acabaremos siendo el primero en donde las personas mayores de 65 años tienen más esperanza de vida, lo cual quiere decir que cada vez tenemos más dificultades para encontrar contribuyentes y, por el contrario, tenemos más dificultades para que los beneficiarios fallezcan, lo cual es una buena cosa. Los beneficiarios viven cada vez más tiempo. Yo ahora estoy frisando la década de los 60 y espero vivir muchos años. Esto quiere decir que necesitamos un sistema que pague mejores pensiones por más tiempo, partiendo de la base de que la contribución cada vez va a ser más difícil de encontrar. Y sobre esto tenemos que hacer muchas reflexiones. La primera reflexión es que en nuestro sistema de reparto, si los salarios son bajos, las pensiones es difícil que puedan ser altas. Y que tenemos que pagar las pensiones de la salida de la crisis con salarios de salida de la crisis. Y los salarios tienen que crecer, porque si no crecen los salarios acabaremos pagando peores pensiones. La segunda reflexión es que el sistema español siempre fue, por herencia de una sociedad que tenía muchas dificultades para crear empleo suficiente y de calidad para los jóvenes, un sistema con reglas de compatibilidad muy duras, porque a todo el mundo se le hace muy cuesta arriba tener que compatibilizar la pensión cuando hay tanta gente joven en la cola del desempleo, pero que con el paso del tiempo y con la evolución de las ocupaciones cada vez va a ser más fácil que tengamos ocupaciones que se pueden tener hasta una edad prolongada, lo cual quiere decir que tenemos inevitablemente que ir retrasando la salida del mercado de trabajo y que tenemos que ir retrasando la percepción de la jubilación y que cada vez tenemos que buscar reglas de compatibilidad más generosas
con el mantenimiento de actividades durante la jubilación, porque las actividades que suponen un gran desempeño físico, un gran esfuerzo físico, cada vez van a ser menos necesarias en nuestro mercado de trabajo. La tercera reflexión es que necesitamos que las prestaciones de los contribuyentes, las prestaciones de los afiliados, se paguen con cuotas de afiliados y que el Estado asuma la tarea que le corresponde y que ya bien dijo el Pacto de Toledo en 1995, que era la de abonar lo que llamamos las prestaciones no contributivas. Es decir, que hay muchas cosas, en estos momentos en el desempleo todas las prestaciones no contributivas, pero en el ámbito de la seguridad social, medidas que todos justificamos por interés social, las tarifas planas de los autónomos, extender el permiso de paternidad, el que los agricultores paguen cotizaciones inferiores porque los rendimientos del campo es más difícil que puedan financiar las prestaciones, que las familias paguen un inferior tipo de cotización a las empleadas de hogar porque no tienen recursos ilimitados, muchas cosas que justificamos por interés público, pero que no es razonable que sigan siendo abonadas en exclusiva por las cotizaciones de los empleadores y empleados. Y que en este sentido tenemos que trazar esas reglas de sostenibilidad, intentando que el Estado sea más generoso, que los salarios sean mayores y los empleadores sean más generosos, y luego que el propio sistema se reforme. No podemos tener un sistema en reforma permanente, porque esto genera enormes incertidumbres. Pero necesitamos tener un sistema con capacidad de adaptación. La sostenibilidad en el siglo XXI es capacidad de adaptación. La pensión de viudedad se creó en España en un momento en el que las mujeres no trabajaban si estaban casadas. Mi madre era funcionaria del Instituto Nacional de Previsión. El día que se casó recibió la dote y fue expulsada de la función pública. Luego mi madre, como muchas otras de sus compañeras, constituyeron una asociación y 13 años más tarde, de la fecha en la que se produjo su salida, consiguieron una sentencia del Tribunal Supremo que ratificó su derecho a trabajar. Y mi madre volvió a trabajar e incluso volvió a cotizar los años que le habían impedido que cotizara y volvió a generar derechos como pensionista. En la época de mi madre, la pensión de viudedad, si se pretendía que las mujeres casadas no trabajaran, era solo para mujeres. No podían cobrarla los hombres. Otra sentencia del Tribunal Supremo estableció el derecho de los hombres a cobrar pensión de viudedad. ¿Tiene un sentido que en la España del siglo XXI, en el 2018, con parejas que son de personas del mismo género, con parejas que se divorcian y vuelven a establecer vínculos teóricamente permanentes, tengamos la pensión configurada como hace 50 años? Pues tendremos que reformarla. Y tendremos que reformarla partiendo del derecho sustantivo fundamental de las viudas mayores a preservar la situación en la que generaron el derecho a pensión, con las nuevas generaciones de españoles cuyos vínculos familiares son tan diferentes que hay que cambiar las reglas de juego para permitir que se encuentren cómodos. Tenemos pensiones de incapacidad muy generosas. Gastamos al año decenas de miles de millones de euros en pagar pensiones de incapacidad y prestaciones de incapacidad temporal. Nos sentimos orgullosos de que la Seguridad Social española permite con sus bonificaciones que trabajen 180.000 personas con discapacidad. Algunas con discapacidades muy fuertes, cuadraplégicos. Conseguimos que puedan estar insertos en el mercado de trabajo. Pero si a una edad como la mía nos empieza a doler la espalda, lo que pensamos es que necesitamos una pensión de incapacidad. Y si nos duele la espalda más de 3 días seguidos, vamos a una prestación temporal por incapacidad. Y gastamos decenas de miles de millones en subvencionar a la gente para que se aleje del mercado de trabajo por incapacidad, en vez de pensar cómo conseguimos que una pérdida de capacidad se convierte en otra capacidad diferente, de la misma forma que si uno tiene una enfermedad profesional, la Inspección de Trabajo puede determinar que la persona es recolocada en otro puesto para que la enfermedad no le afecte en la misma empresa. Bueno, tenemos que hacer una reflexión
sobre qué parte de la incapacidad podemos aceptar. Y tenemos que hablar de la edad de jubilación. Nosotros hemos puesto en marcha medidas que han retrasado la edad de jubilación. Yo, en particular, me siento muy orgulloso de haber sido el autor intelectual de la Ley 27/2011, que retrasó la edad de jubilación y estableció que los trabajadores con más años cotizados se seguirían jubilando a los 65, pero que los trabajadores con menos años cotizados se jubilarían a los 67. Hoy la tarea es seguir retrasando la edad de jubilación. En la práctica, seguir retrasando la salida del mercado de trabajo sigue siendo el principal objetivo, si queremos pagar pensiones dignas, porque podemos acudir a ejemplos de otros países que han escogido jubilar a la gente a edades más tempranas y pagarles pensiones de miseria. Cuando yo he ido a algún país he visto a los jubilados vendiendo arenques en las entradas del metro, en algunas ciudades. Yo no quiero que los jubilados españoles vendan arenques. Para eso tendrán que jubilarse algo más tarde. Pero en estos momentos el principal objetivo a conseguir, que es el del retraso en la salida del mercado de trabajo, se puede conseguir mucho mejor con flexibilidad. Yo soy funcionario de clases pasivas del Estado. Me puedo jubilar, porque aprobé las oposiciones nada más terminar mi carrera, con el 100% de mi pensión a los 60 años. Los despedidos se jubilan a los 61 y pocos meses. Yo, en mi centro educativo, yo soy funcionario del sistema educativo, profesor de instituto en la Comunidad de Castilla y León y en mi ciudad de Burgos. Yo tengo compañeros que son bedeles, compañeros de trabajo que son bedeles o bedelas de instituto de menos de 50 años, de menos de 40 años. Yo siempre he pensado que esa es una tarea que debía reservarse a las personas veteranas excluidas del mercado de trabajo. Tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir que los despedidos con más de 50 años, a una edad en la que el mercado de trabajo les excluye, puedan seguir trabajando para que no tengan que jubilarse anticipadamente. Porque a las edades de las que estoy hablando es posible prolongar la vida laboral. Y luego tenemos las edades tope de jubilación. Antes he escuchado a una persona quejarse de la edad de jubilación obligatoria. En España no hay una edad de jubilación obligatoria, por más que todo el mundo hable en esos términos, que son puramente coloquiales. En España hay una edad en la que, si tienes completos tus derechos de pensión, en tu empresa tienes la posibilidad de despedirte sin indemnización. Y tú tienes la posibilidad de encontrar otro trabajo si lo encuentras. Y lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad de la sociedad española, que prefiere tener trabajando a gente con menos formación y menos cualificación, pero también con menos edad y capaz de hacer mayores esfuerzos. Pero yo tengo que decir, como secretario de Estado de Seguridad Social, que yo siempre que me hablan de las edades de jubilación obligatoria, yo miro las gráficas de las edades de jubilación de los que entran a formar parte como pensionistas y veo una línea recta en la cual apunto 3 o 4 puntos que son los momentos en los cuales se ha quebrado la obligación legal mejor dicho, la posibilidad legal de que los convenios colectivos fijen edades de jubilación, edades de salida sin indemnización. Y veo que no han tenido ningún impacto en las estadísticas de la Seguridad Social. Yo sé que hay gente que se queja. Yo en una ocasión participé en una charla con un catedrático de la UNED, Luis Garrido, que se quejaba amargamente de que le hubieran hecho jubilarse a los 70 años. Y yo al final, para distender un poco la discusión, le decía, hombre Luis, aquí no hay ninguno de tus alumnos. Tendrían que ser ellos los que valoraran si tú tenías que seguir o no siendo catedrático. Pero sí que me gustaría decir que yo creo que la batalla a dar en materia de edad de jubilación no es si no te pueden despedir sin indemnización, porque yo también conozco gente insoportable que trabaja muy poco y que se amarra a esa imposibilidad legal con una indemnización que en el mercado de trabajo español es muy amplia para los trabajadores que llevan muchos años en una empresa intentando conseguir como sea una indemnización. Cuando le despiden, le indemnizan, coge el dinero, se compra un chalet y se jubila. Quiero decir que no es una cosa, no es una decisión en la que exista el maniqueo de los buenos y los malos. Existen las necesidades del mercado y yo el otro día le decía al presidente de la COE, a Luis Garamendi,
Yo creo que hay que dejar sitio a los jóvenes a veces, y el otro día hizo unas declaraciones asumiendo ese criterio. Yo creo que hay que dejar sitio a los jóvenes y hay que conseguir que las personas mayores sigan teniendo sitio en el mercado de trabajo, y que tenemos que hacerlo con una legislación adecuada. Y en este sentido la Seguridad Social necesita que coticen los jóvenes y necesita que los mayores puedan seguir trabajando. Y esto lo que exige necesariamente es que nuestro país siga creciendo en desarrollo económico. Pero termino, no les canso más, han tenido una jornada muy intensa en la que han escuchado a personas que conocen muy bien el funcionamiento del sistema y que en algunos casos me honran con su amistad. Yo quiero decirles que me parece que está muy bien que en España tengamos como referencia al Pacto de Toledo. Miren, el Pacto de Toledo es que hay una comisión en el Parlamento con portavoces de los grupos parlamentarios, cada uno en su papel. A veces incluso la obra es tan complicada que los que comienzan en un papel acaban asumiendo el contrario. Y los que antes asumieron el papel de defender al Gobierno ahora intentan jugar el papel de opositores. Y todos lo hacen bien. O por lo menos la soberanía nacional se compone muy adecuadamente de voces que tienen que ser discordantes, porque en el Parlamento lo que parece reacio al espíritu parlamentario es la idea de unanimidad. Nosotros no somos, me acuerdo que antes hablábamos de elecciones a la búlgara, ¿no?, en la que todo el mundo votaba en la misma dirección. Afortunadamente ahora ya tenemos un razonable gallinero, un guirigay, que demuestra que hay muchas voces y eso es la esencia de la democracia y es muy bueno para la democracia. Pero en el piso de abajo del Pacto de Toledo no están solo los parlamentarios, están los interlocutores sociales. Los interlocutores sociales son más permanentes. Los sindicatos y los empresarios defienden siempre los mismos intereses. No se sitúan en la bipolaridad en relación con el Gobierno. Todos tienen coincidencias con el Gobierno y todos hacen críticas al Gobierno. Y normalmente los que son más cercanos ideológicamente a cada Gobierno son luego en la interlocución diaria los más críticos. Yo tengo que decir, en honor a la verdad, que recibo muchas más críticas de los sindicatos que de los empresarios. Y soy teóricamente un socialista, un socialdemócrata. Mi padre, que era socialista desde muchos años antes de que falleciera el general Franco, decía siempre que un socialdemócrata es un socialista que gobierna. Yo me apunto a esa definición. Esa es la diferencia. Los socialistas que no gobiernan son socialistas, los socialistas que gobiernan somos socialdemócratas. Y mi padre decía orgullosamente, durante toda la época de gobierno de Felipe González, que él era un socialdemócrata. Pues yo soy también un socialdemócrata, un socialdemócrata como mis maestros, que eran todos socialistas en la oposición al franquismo, socialistas en la oposición a los gobiernos de centro y derecha y que luego se convirtieron en socialdemócratas cuando gobernaron. Pero esa combinación de dos escenas, tenemos una palabra en castellano muy bonita, representación, que habla de la representación y que sirve tanto para el teatro como para la política. Pues esos representantes que nos representan en el Parlamento y nuestros representantes que nos representan en el diálogo social están representando dos obras de teatro diferentes, aparentemente. Una será un drama en el que hay un cierto temperamento agónico, apocalíptico, y otra corresponde a una comedia más integrada, ¿no? En términos de aquel gran pensador que fue Humberto Eco, uno serían los apocalípticos y otro los integrados. Si oímos hablar a un dirigente parlamentario de la oposición, parece que España se sume en el caos, en el desconcierto. En el diálogo social todo es moderación, integración. Los sindicatos y los empresarios están dispuestos a llegar a todos los acuerdos, porque saben que esa es su obligación, porque es su obligación en los convenios que día a día firman en las empresas. ¿Y cómo se interrelacionan, cómo interactúan los diputados y los senadores con los representantes sociales? Pues gracias a que tenemos un sistema que tiene que escucharles a unos y a otros. Y luego están los representantes de la Seguridad Social, cuya nuestra función es ser esos apuntadores de las obras de teatro que toman nota de lo que dicen en la escena de arriba, van a la de abajo y les piden opinión, y los de abajo a veces denostan a los de arriba y a veces los de arriba piensan que los de abajo sobran. Y en ese juego pues conseguimos
que el drama no se convierta en tragedia y de que la comedia no se convierta en esperpento. Y así, pasando el tiempo, pues hemos llegado a una seguridad social que tiene 110 años, que cada día da más prestaciones. Tenemos unas entidades que cumplen este año su 40 aniversario, al mismo tiempo que la Constitución, constituidas como herederas del Instituto Nacional de Previsión. Tenemos un sistema que es la envidia de los habitantes de países que lloran en nuestras fronteras intentando ser ciudadanos de un país que cuenta con un sistema de protección social, y tenemos un sistema que tenemos entre todos que hacer sostenible. Como decían los antiguos, si lo hacemos bien, que Dios nos lo premie, y si no, que nos lo demande. Muchas gracias, señoras y señores. Pues agradecemos muchísimo al secretario de Estado, Octavio Granado, su participación en este acto, y se han escrito muchas páginas sobre la cercanía entre el teatro y la política, como sabes muy bien, pero se tendrían que escribir muchas más. Muchas gracias a todos por su participación y se levanta la sesión.